Ay, para, empiezo de vuelta que me... Ahora. Rosas compraba unos campos acá en 1817 porque en realidad pone los primeros saladeros en Quilmes, entonces tiene que empezar a comprar tierras para la explotación del saladero, y justo en ese momento se había cobrado un impuesto a la exportación de carne y los cueros, entonces empieza a comprar y empieza a sembrar acá, que para la época era toda una innovación. Empieza a dividir el campo para la ganadería y para la agricultura, y al llegar acá eso hace que empiece a crecer, digamos, monte, porque nuestra localidad es parte de la primera línea de Fortines de la provincia de Buenos Aires. El río Salado hacía de frontera natural entre Buenos Aires y el resto de la provincia, que se le llamó desierto por el conocimiento que había más allá del río. Monte está acá, y bueno, alrededor, a lo largo de la frontera había distintos fortines. La tierra era muy barata en esta zona, ¿sí? Y siempre estaba el avance, la amenaza continua del malón, y convivía también todo lo que estaba fuera de la ley, vivía en la frontera. Así que Rosa llega acá, compra esas tierras, las empieza a trabajar, y así llega más gente a trabajar. Una de las cosas que hace también para mantener la paz y demás y poder seguir trabajando la tierra es primero entrenar a sus gauchos en el uso de las armas, y así va a formar a los Colorados del Monte, que va a ser el regimiento que lo va a acompañar en toda su vida política. Y bueno, actualmente hay un cuerpo simbólico que los representa. Y otra de las cosas que hace es hacer tratados de paz con los indígenas. Se empieza a entrevistar con los caciques, le dice cuántas cabezas de ganado querían, porque básicamente era eso lo que les importaba, y si el cacique le decía 500 cabezas de ganado, Rosa le decía 1000, cosa que... Y a cambio de eso... se asentaban en la frontera y impedía que las tribus rebeldes ingresen, y entonces toda una época de paz. Y por ejemplo los estancieros vecinos empiezan a ver que esto funciona, y empiezan a financiar, y los colorados van a ser unos 600 milicianos, van a ser en su momento. Y bueno, cuando compra la estancia, construye este rancho que era su casa acá. Está toda hecha la estructura con tronco de palmera, el techo con tacuara, el entretejido, todos materiales que no son de esta zona, del litoral. Acá no crece este tipo de pasto dulce, le llama padón. Sí. Las paredes son de adobe en chorizo, y lo que se mantiene original son los marcos de las puertas. Son todas bajas, para eso impedir que entren a caballo dentro del rancho, o sea, hay un ataque, está pensado en función de eso. Lo mismo que, bueno, hay las desniveles de las habitaciones, y también que las puertas no están las aberturas en línea, sino porque también de acá nos vemos la última habitación. Entonces si hay un ataque de malón, tenés una oportunidad, digamos, y cuando se decide trasladar el rancho para poderlo mover, esto fue en 1987, se lo excava por debajo, se le hace una base de hormigón. Esa base de hormigón se va a ir levantando de a 2 centímetros por vez con crique hidráulico hasta llegar a la altura del carretón que lo va a trasladar. El trayecto original era desde el campo, salida hasta la ruta 3 y venir por ruta 3 hasta acá, son 30 kilómetros. Pero en la salida del campo hay un puente en ese momento que era de madera y no iba a soportar el peso. Así que deciden sacarlo por el otro lado del campo, que da ruta 41, y fueron 60 kilómetros que recorrió hasta llegar acá. 2 días, no decía Santiago. ¿Cómo? 2 días tardaron, ¿no? El recorrido 12 días. 12 días. 12 días el trayecto, porque justo, sí, muy despacio porque corría el río Derrumbe. En esta foto, acá en la salida del campo, que era lo más difícil, que era todo camino de tierra. Ahí, por ejemplo, estuvo parado una semana, porque había llovido y tuvieron que esperar que secara, acomodar toda la calle y demás. Y después, cuando ingresó dentro del pueblo, había que ir podando los árboles, levantando los cables y todo. Ayúdame a entender un poco mejor qué eran los malones. Claro, era el ataque sorpresivo de los indios. Eso es algo que se crea cuando los mapuches, que vienen del territorio ahora sería chileno, cuando ellos son desplazados, cruzan la cordillera y someten a nuestras tribus y fomentan el malón, que es un ataque sorpresivo, que es básicamente era llevarse el ganado, porque en la provincia de Buenos Aires había cantidad de ganado, y se lo llevaban para venderlo a Chile.
Entonces, digamos, Rosas, para impedir que, en vez de que le roben el ganado, empieza, como le decía, a hacer tratados de paz con algunas tribus para que no se roben el ganado. Directamente ella le destinaba cantidad de cabezas para que... Encima le cuidaban. Y aparte se le cuidaban, porque las tribus se van a sentar, las tribus amigas se van a sentar en la frontera y impide que las tribus rebeldes ingresen. Es bastante complejo porque nuestras tribus tenían que negociar o con los mapuches o con el gobierno de Buenos Aires, no tenían muchas opciones. Estaban como de los dos lados. Pero las tribus también eran de Mapuche, ¿no? Los que someten así eran Pampa y Ranqueles. Los nuestros que son Pampa y Ranqueles. La maqueta a que Es el fortín de lo que sería, ¿cómo sería el fortín de Monte? La localidad, cómo surge, claro, que sería la plaza acá, sería como la entrada al fortín y las manzanas alrededor hasta la laguna lo terminaban de formar. qué bárbaro, qué bárbaro. Porque aparte, y las puertas chiquititas. Mirá lo que son las puertas. ¿El piso original? Era tierra pisonada y esto cuando quedó acá el rancho se reutilizó para poderlo transitar. Pues ya está Tengo uno que lo tengo que buscar, Nico Mamitán, que me ha pedido. Qué bárbaro. ¿Esta es la espada de él? No, lo usaba el regimiento de ellos. El regimiento de los Colorados. El sable de San Martín, el que tenía Rosa, ¿no? A ver qué hay acá. Qué puertas chiquitas para que no entraran a caballo, mira vos. Esto es imponente. Estamos en otro museo, que es el Museo de Juan Manuel de Rosas. Y la chica estaba explicando todo más o menos cómo se formó. La verdad que es espectacular. Hay historia aquí. Mira las puertitas lo que son. A ver, parate al lado de la puerta. ¿Te das cuenta que ni siquiera una persona entra así? Es para que no entraran a caballo. Miren cómo está hecho todo el rancho. El techo. Esto es impecable. Eso es una ventanita. Miren qué bien. Ya, María, tenemos que ir. Voy. Ahí está el gusto.